60 centímetros. Entonces vamos a diseñar en esta seccioncita, ¿sí? Y esta parte sería la acera. Entonces, ¿qué tendríamos? Que el momento en este punto, vamos a calcular primero su peso propio. Entonces, su peso propio sería 0.15 por 24, que nos da 3.6 kilonewton por metro cuadrado. El momento en esta sección va a ser igual a un medio de 3.6 por 0.6 al cuadrado, 1.30, ¿no es cierto?, por 0.60 menos 0.15 entre 2. Y nos da 1.33 kilonewton por metro. Muy bien. Hagan de cuenta que es el día de la inauguración, cuando todo está lleno, ¿no ven? Los carros pasan muy lentamente y la gente ocupa toda la acera, ¿no? A partir del poste ocupa toda la acera y tiene esa carga, sabíamos, peatones de 4.07 kilonewton por metro cuadrado. Y vamos a calcular el momento en esta sección. Ahora, ocurre que la gente el día de la inauguración también se apoya, ¿no es cierto? Todos se van a apoyar en el pasamanos superior. Decíamos que esa carga repartida horizontal que actúa en el pasamanos se transmite al poste. ¿Y cuánto al día? Si los postes están cada 250 y la carga repartida W que vimos en la anterior clase, la carga repartida para el pasamanos es W, que es 0.73. Multiplicamos por 2.5 y esa es la carga que tendríamos en el poste. Esta carguita la vamos a transmitir al baricentro de la sección que estamos analizando, ¿no? Entonces el baricentro de esa sección es esta con línea, con eje. Entonces el momento en este punto va a ser igual a 1.83 por 1.10, ¿no? Estaría a la mitad de 0.12. Este es un barandado tipo que habla diseñado, o sea, este postito de 15 por 15 y los pasamanos son de 12 por 12 y están separados equidistalmente. Entonces, esta carga está justo a la mitad del pasamanos superior y momentando con respecto al diámetro, al eje medio de la sección es 1.10. Entonces, ese momento sería 1.83 por 1.10 nos da 2.01 kilonewton por metro. Y esta carga horizontal se transmite como tracción. ¿No ven? Bien, ahora, como se dan cuenta, cuando yo calculo el momento aquí, tengo que calcular por metros de profundidad, porque estas son cargas concentradas. Bien, y hago lo siguiente. Voy a calcular un ancho de distribución para armadura, ¿no es cierto?, perpendicular al tráfico, porque aquí vamos a colocar una armadura que es perpendicular al tráfico. Bien, entonces cuando esto es un parapeto, ¿no? Ancho de sección es 0.08 de X más 1.52, cuando es continuo, parapeto. Y cuando es un barandado con postes, es 0.8 de X más 1.14. Este es nuestro caso, ¿no? Tenemos postes. Entonces, en este sectorcito, ¿no es cierto?, en este sectorcito, tendríamos que calcular, entonces sería, el ancho de distribución sería 0.8 por 0.6, ¿no es cierto?, que es esta, la distancia más 1.14, y nos da 1.62. Muy bien, entonces el momento por carga viva aquí va a ser 2.01 entre 1.62, que es el ancho de distribución, este momento entre 1.62, ¿no es cierto? Esta carga de 1.83 está en el medio, por lo tanto no ejerce en ningún momento. Y habría que agregar esta carga repartida, ¿no? Entonces, más un medio de 4.07 de 0.6 menos 0.15 al cuadrado, y nos da 1.65. Si estamos en el grupo 1, el momento último va a ser 1.30 del momento por carga muerta más 1.67 de carga viva, y nos da 5.31. En la carga viva, en este caso, no entra el impacto, ¿no? Porque es una carga peatonal. Muy bien. La otra cosa que dice el reglamento, muy esporádicamente ocurre que una rueda pueda subir a la acera. Si eso ocurre, se supone que la carga se va a detener a 0.30 del poste, ¿no? Es obvio. Si ocurre que sube, ¿no es cierto?, el chofer lo máximo que va a hacer, o sea, cuando siente el choque sobre el bordillo, se va a levantar, ¿no es cierto? Pero ya subido va a frenar. Entonces no va a llegar más allí que el eje de la rueda. Entonces se supone que se para a 0.30. ¿No ven? Entonces estamos nosotros calculando aquí. Entonces aquí tendremos
armadura perpendicular al tráfico, ¿no? Porque vamos a colocar una armadura en este sentido. Entonces tengo armadura losa en voladizo, es un voladizo, con armadura perpendicular al tráfico. Muy bien. Entonces, X, la distancia que existe entre la rueda y la sección que estamos analizando, es punto 15. Eso vale X, ¿no? Entonces, punto 15 es el ancho del poste. Punto 30 es la distancia donde se para la rueda, ¿no? A 30 centímetros. Entonces, X sería la distancia de la rueda a la sección que estamos analizando. Entonces, en nuestro ancho de distribución, en este caso, para esa condición, es punto 8 de X más 1.14, es lo que estamos hablando aquí, ¿no? Nos da 1.26. Entonces, el momento por carga viva, esta carga de una rueda, una de las ruedas del camión, es 71.20 entre 1.26 por su brazo, punto 15, ¿no? Directamente el impacto sería un 30%, ¿no? ¿Se acuerdan que para 8 metros nos daba máximo el 30%? Que eso hicimos en el ejemplo anterior. Entonces, con mayor razón aquí nos va a dar el máximo de 1.30. Entonces tengo 11.02 kilómetros por metro. El momento último es igual a 1.30 de 1.33. Debería ser, ¿no es cierto?, como hemos visto aquí, 1.67 del momento por carga viva. Como esta situación es muy esporádica, aunque en nuestro país casi es común, entonces el reglamento dice que cuando es muy esporádica, no se debe multiplicar, cuando sube la rueda a la acera, no se debe multiplicar el momento por carga viva por 1.67. Es el único caso. Entonces, por eso es que tomamos únicamente 11.02. Es el único caso. Cuando la rueda sube sobre la acera, el momento que genera no se multiplica por 1.67 y nos da 16.06. Si nos damos cuenta, este momento es mayor que el que habíamos calculado hace rato, ¿no? Cuando estaba con la carga peatonal. Entonces, mayor, y diseñamos con 16.06. Bien. Entonces, tendríamos un hormigón F'(C) de 25 megapascales, es lo que hemos utilizado en la losa, un acero de 500, un ancho de 1 metro, entonces D va a ser igual a punto 15, menos 1 centímetro estoy tomando como si fuera capa de rodadura. Y esto vino, ¿saben a raíz de qué? El que habla también va a la 16 de julio, ¿no? Muchas veces me he comprado libritos de la 16 de julio, ¿no es cierto?, hasta revistas y demás. Y han debido ver, los que han ido por la zona de la 16 de julio, al regresar y tomar por la autopista, han cruzado una pasarela. Y van a ver que la pasarela y las ratas de la pasarela están completamente desgastadas. El agregado grueso ya se está viendo. Y eso es por el tráfico peatonal, ¿no? Entonces, a raíz de esa experiencia, el que habla sugiere tomar una capa de rodadura de 1 centímetro, para el caso de peatonal. Para el caso vehicular era 2 centímetros, ¿no ven? 0.01. Recubrimiento de 3 centímetros y suponiendo diámetro de 12 milímetros, tomamos diámetro medio y nos da 0.10 metros. Utilizando, ¿se acuerdan ustedes? Utilizando la formulita de mu, calculando, ¿no es cierto? Un programita, les he dicho que se haga un programita para calcular la armadura por flexión, no hay problema. Entonces determinamos que es 3.73 centímetros, entonces nos da phi de 10 cada 21, y esto nos da 3.71 centímetros cuadrados por metro. Dice, en muros y losas, la máxima separación es de 1.5 veces el espesor de la pieza, o 46 centímetros. Y si nos damos cuenta, el espesor de la losa es de 14 por 1.5, sería 2.22, estaríamos por debajo, ¿no? Por 1.21. Entonces estamos cumpliendo también ese requisito de la separación máxima que hay que colocar. Bien. Ahora hacemos verificaciones, ¿no? De la armadura mínima. Vamos a repasar lo que hemos hecho anteriormente en la losa. ¿Qué era? Primero encontramos, ¿no es cierto?, lo que resiste la sección. Entonces tomo una sección de 21 centímetros, ¿no es cierto?, y una altura de 14. En realidad la acera tiene 15, ¿no ve? Aquí hemos puesto 15. Pero como estamos descontando una capa de rodadura de 1 centímetro, o sea, la sección eficiente es de 14 nada más.
Bien, 14. Y el fierro está a 10 centímetros, ¿no?, del nivel inferior. La fibra comprimida, en este caso, es la fibra inferior, ¿no ven? Porque es un voladizo. Bien, entonces la inercia de esta seccioncita, y además el fierro es fierro de 10, que tiene un área de 0.78 centímetros cuadrados. Entonces, la inercia de la sección bruta, gruesa, que llaman en Isuke, es un doceavo de 21 por 14 al cubo, y nos da 4.802 centímetros a la cuarta. El momento de fisuración, ahora, la distancia del baricentro de la sección a la fibra extraccionada, que en este caso es la fibra superior, es la mitad de la sección, 14 entre 2, 7. Entonces, el momento de fisuración va a ser igual a la tensión, abstracción del hormigón, que hemos calculado ya para la losa de 3.11. En la losa ya calculamos este valorcito. A ver si podemos extraernos un poco para... Bien. La tensión de atracción del hormigón era 0.622 de raíz cuadrada de F'(C). Como estamos usando un hormigón de 25 megapascales, nos da 3.11. De ahí, por eso es que ya no estoy calculando nuevamente ese valor. ¿Ya? Pues voy a repasar casi todo lo que hemos hecho en la losa. Muy bien. Entonces tengo momento, tiene tensión, atracción del hormigón, por 10 a la 3 para tener en kilonewton, ¿no es cierto? Por la inercia, como está en centímetros a la cuarta, 10 a la menos 8 para tener centímetros a la cuarta, diré metros a la cuarta, y sobre Y sub T, que está en centímetros, por 10 a la menos 2. Y nos da 2.13 kilonewton por metro. Ese es el momento de fisuración. Calcularemos el momento que resiste nuestra sección. Entonces buscamos la altura del bloque de compresión. A sub S, que vale 0.78 por 10 a la menos 4 para tener en metros a la cuadrada, por 500, que es la resistencia a fluencia del acero, sobre 0.85 de la resistencia del hormigón, que es 25 megapascales, por 0.21. Fíjense que tengo unidades homogéneas. El área está en metros cuadrados y la altura en metros. Este es en megapascales y este está en megapascales, por lo tanto se van a eliminar y nos va a dar en metros, ¿no? Y nos da 0.01 metros. Entonces el momento resistente de la sección es phi sub n. El phi habíamos dicho que vale 0.90 para el caso de flexión. Por Y sub S, A sub S, por F sub Y. A sub S estoy, que es 0.78 por 10 a la menos 4 para tener en metros, 500 megapascales por 10 a la 3 para tener en meganewtons, ¿no? Por D menos Y nos da 3.33 kilonewton por metro. Para que se cumpla el requisito de armadura mínima, que el momento resistente tiene que ser mayor a 1.20 veces el momento de fisuración. Sería 1.20 de 2.13 da 2.56, cumple entonces este requisito de armadura mínima. Les decía en la anterior clase, es un criterio mucho más racional que cuando nos dan cuantías, ¿no? Creo que en hormigón armado es 2 por 1000 la armadura mínima para losas, ¿no? Pero aquí ya está en función no de cuantías, sino de la resistencia a tracción del hormigón. Y ahí decía, por eso es que es importante que se haga una investigación, un proyecto de grado de la resistencia a tracción del hormigón, ¿no? Para los diferentes cementos que tenemos en el país. Armadura máxima. Calculamos la altura del bloque de compresiones en condición balanceada y viene dada por A sub B es igual a 0.85 de 600 por D sobre F sub Y más 600, ¿no? Nos da 0.05. Muy bien. Entonces, la compresión, la fuerza de compresión en condición balanceada sería 0.85 de F'C por 10 a la 3 para tener en kilonewtons, por V, que es 0.21, y por A sub B, que es 0.05, nos da 223.13 kilonewtons. Como la tracción y la compresión tienen que ser lo mismo, porque para estar en equilibrio, pues esto, ¿no? Que la tracción en condición balanceada es igual a la fuerza de compresión en condición balanceada, y nos da 223.13. Y lo que dice el reglamento, para cumplir la armadura máxima, que la tensión de tracción, que la fuerza de tracción en el acero no debe sobrepasar el 75% de la tracción en condición balanceada. Calcularemos el 75% de este valor y nos da 167.84.
¿Con cuánto está trabajando nuestro acero? Sería el área, 0.78 por 10 a la menos 4, por la resistencia del acero, resistencia de influencia, por 10 a la 3 para tener en kilonitros, y es 39. Y 39 es menor a 167, cumple con el criterio de, ¿no?, tracción máxima. ¿No? Aquí nuevamente, lo que les decía, es una gran ventaja el tener esta, digamos, hacer no una ventaja, es una más criterioso, ¿no?, el control de la armadura máxima y mínima bajo esas condiciones. Bien, fatiga. Tenemos esta situación. Entonces es un medio de 21 por y al cuadrado, 7.73 por 0.78, o sea, este es el módulo en compresión, y esa sería la parte comprimida está abajo, ¿no?, y la traccionada sería la parte superior. Entonces, el momento estático de la parte comprimida tiene que ser igual al momento estático del acero, que sería, ¿no?, un medio de 21 por y al cuadrado, es el momento estático con respecto a este eje. Y del acero sería 0.78 por N, y por su brazo, que es 10 menos Y. Y el N ya lo hemos calculado cuando hicimos la losa, ¿no?, la relación de módulos elásticos del acero con respecto al hormigón, que hemos sacado 7.72, y nos da 2.1. El momento fisurado, o sea, despreciando esta parte, sería 1/3 de 21 por 2.1 al cubo. El momento estático de un rectángulo con respecto a su base es 1/3, ¿no?, más, aplicando Steiner, 0.78 por N, y por 10 menos Y al cuadrado, y nos da 441 centímetros a la cuarta. La tensión mínima que va a ejercer en este acero, la tensión mínima que va a tener va a ser la que genera la carga muerta. Entonces, 1.33, que es el momento por carga muerta, por 0.21, ¿no es cierto? 1.33 era kilonewton metro sobre metro. Estamos analizando únicamente una franja de 21 centímetros, por eso estoy multiplicando por 0.21. Y así va a ser kilonewton metro nada más. ¿Está bien? Por Y, menos 2.1, y esto por 10 a la menos 2, para que esté en centímetros, el panel está en centímetros, por el N, sobre la inercia fisurada, que está en centímetros a la cuarta, por 10 a la menos 8, y nos da 38.63 megapascales. La tensión que me genera la carga viva, ¿no es cierto? Hago relación de una regla de 3 simple, ¿no? 38.63, perdón, 1.33 han generado una tensión de 11.02, y por la carga viva, X, ¿no? Y nos da 320.08. La tensión de fatiga es 144, que no debe sobrepasar, esta tensión no debe ser superior a esta ecuacióncita. Entonces era 144.70 menos 0.33 de la tensión mínima, 38.63, más 65.16 por 0.30, nos da 148.59. Si nos damos cuenta, esto es menor que este valor, por lo tanto no va a cumplir. Entonces, lo que hacemos es lo siguiente. Pero dice, como esta tensión que hemos provocado por la tracción es cuando subió la carga, cuando subió la rueda sobre la acera, el reglamento dice que la tensión admisible, cuando ocurre eso, se incrementa en un 150%, en un 50%. Pues la tensión admisible que hemos obtenido es 148 por 1.5 nos da 222. Sigue siendo menor que 320, ¿no?, que es lo que genera la carga ahí. Por lo tanto, no cumple. Pues lo que hemos hecho aquí es reducir la separación de las bases a 14 centímetros. ¿Está bien? A 14 centímetros. Y hacemos nuevamente el cálculo. Les decía, desde el punto de vista económico, por ejemplo, hacer eso no sería lo correcto. Lo más coherente para nuestro país sería incrementar la altura. Lo mismo que se ha hecho en la losa. Y espero que hayan hecho, ¿no? Espero que hayan hecho. Entonces, aquí lo mismo. Ustedes van a hacer incrementando la altura. ¿Cuánto sea que hay que incrementar la altura para poder cumplir el requisito de la fatiga? Aquí estoy yendo en contra de la economía del país, pero estoy mostrándoles cómo se calcula
en ese caso, nada más, ¿no? Entonces estoy incrementando la armadura a 14 centímetros. Entonces tengo el momento estático en la parte comprimida y de la detracción. Me da Y 2.5. Calculo lo mismo. La inercia fisurada, un tercio de 14 por 2.5 al cubo, más 0.78 de 7.72, que es el N, 10 menos 0.5 al cuadrado, y nos da 412. Hacemos lo mismo. La tensión mínima entonces sería 1.33 por 0.14, porque estoy tomando 14 centímetros. Nada más por Y sobre I. ¿No? Por 10 a la menos 2 porque está en centímetros, y esto por 10 a la menos 8 porque está en centímetros a la cuarta. Y nos da 26,17. Bueno, calculamos la fuerza, la tensión de fluencia. Sería 1.144.70 menos 0.30 de 26,17 más 55 por 0.30. Y aquí, como este momento, vuelvo a repetir, hemos calculado cuando la carga viva sube a la acera, estoy incrementando en un 50%. Y nos da 229.05, ¿no? Que aproximadamente es a 216.84, ¿no? Que aproximadamente es a 10. Por lo tanto, cumple. No, está más, ¿no? Mayor a 216.04. Por lo tanto, cumple. Entonces, allá tienen dos para practicar. En la losa de calzada, ¿cuánto hay que incrementar? Teniendo la misma separación, ¿no? Y aquí, ¿cuánto habría que incrementar la acera en altura? Teniendo la misma separación de phi de 10 cada 21. Queda para ustedes para que puedan practicar. Ahora, la fisuración, ¿se acuerdan ustedes? Había una formulita, ¿no? Y la otra era directamente calcular la tensión en el acero. Entonces, la tensión en el acero va a ser igual que esto es lo que genera la carga muerta y esto es lo que genera la carga viva. 216.7 más 216.84 nos da 243.01. Esto es menor a 0.6 de 500. Por lo tanto, cumple también la fisuración. Bien, entonces ustedes tendrían que, en este caso no creo que sea necesario calcular la deformación, ¿no? Porque es un voladizo muy pequeñito. Bueno, todo puente losa tiene viga de borde. Entonces, en este caso, del ejemplo que tenemos, la viga de borde sería de 0.20 y una altura de 0.77. Sí, 0.77. ¿No? Esa sería la viga de borde. Viga de borde únicamente tiene los puentes losa, no los puentes viga losa. Y cuidado con ustedes que me hagan aparecer viga losa, en una puente de viga con losa, me hagan aparecer viga de borde. Viga de borde únicamente tiene los puentes losa. ¿Ya? Bien, entonces porque esto anda apoyado también en los extremos en que haya apoyado la losa de calzado, ¿no? Por eso está apoyado. Entonces es una viga simplemente apoyada de 8 metros de longitud. Calculamos las cargas, la carga muerta. La sección 1, 0.15 por 0.60 más 0.20 por 0.77, ¿está? Por 24, más 1.30 que es el barandado. Y tengo 7,16 kilonewton por metro. El momento, 1/8 de 7,16 por 8 al cuadrado nos da 57.28 kilonewton por metro. Muy bien. Ahora, el de la carga viva. Si se dan cuenta ustedes, cuando hemos calculado la losa, hemos puesto como si puente total sería el ancho de calzado, ¿no es cierto? Pero aquí hay una ligación entre la viga de borde y la losa. Entonces, cuando mi rueda esté muy cerca al bordillo, la losa se va a deformar y en cierta manera también va a acompañar la viga de borde. Entonces, el reglamento dice que el momento por carga viva en una viga de borde es 1/10 de la carga por la longitud. Entonces, el momento por carga viva más impacto es 71.20 por 8 entre 10. PL décimos. Y multiplicamos por 1.30 porque se acuerdan ustedes que hemos encontrado que el impacto para hasta 8 metros era del 30%. Después no calculo y ya hemos calculado para los, nos da 74.05 kilómetros por metro. Por lo tanto, el momento último en el grupo 1, 1.30 del momento por carga viva, carga muerta, perdón,
más 1,67 del momento por carga viva. Y nos da 285.23 kilómetros. Bien. Pero ocurre, como es una viga simplemente apoyada, entonces la fibra comprimida va a ser la fibra superior. ¿No es cierto? Entonces, si es la losa superior, si es la parte superior, la acera va a colaborar. ¿Se acuerdan? ¿Se dan cuenta? La acera va a colaborar. Entonces voy a encontrar, solo que va a tener volado por un solo lado. ¿No? Volado, no tiene el lado simétrico. Entonces, en ese caso, el ancho colaborante es el ancho de la viga, que sería este, B sub B doble. Web, es del inglés viene, ¿no? Web, alma, ¿no? O el nervio de la viga. El ancho del nervio de la viga más L sobre 12. Entonces, buscamos. Punto 20 más 8 entre 12 nos da punto 87. El otro criterio, el ancho de la viga más 6 veces T, siendo T el espesor de la losa. Pues tenía punto 20 más 6 veces punto 14. Si bien tiene 15, habíamos dicho que hay una capa de rodadura de 1 centímetro. Por lo tanto, el efectivo es 14. Y nos da 1.04. Y la otra, dice, es la separación que existe entre otra viga semejante. Una viga semejante a esta la tenemos en el lado opuesto. ¿No ven? En el lado opuesto. Y está a 730. Entonces, de esas tres elegimos el menor. Y el menor es punto 87. Pero resulta que yo no tengo punto 87, en realidad yo tengo punto 80, físicamente. Entonces yo tomo punto 80. ¿Está bien? Entonces con B de punto 80, D sería punto 77, que es la altura total, menos la capa de rodadura peatonal, ¿no es cierto? Aquí tendríamos el recubrimiento. Seguramente, como es viga, va a tener estribos, ¿no ve? Punto 0,1. Y suponiendo que sean fierros de 20, tomamos el diámetro medio. Y nos da punto 71. Con los mismos materiales, ¿no? Un hormigón de 25 megapares y un acero de 500, tenemos que a su vez es 748 centímetros cuadrados. Y nos da 4 phi de 16. Y es 8.04 centímetros cuadrados. Muy bien. Averiguaremos si van a entrar en una o dos filas. Veamos, la separación mínima entre basas es, libre, entre basas es 1.5 veces el diámetro de la base. Sería 1.5 de 1.6 me da 2.4. 1.5 veces el diámetro del agregado grueso. Suponemos que vamos a tomar, y eso a mí me alegra también, que ya no están tomando 1 pulgada, sino 3/4. Entonces, que son más o menos 19 milímetros. Entonces, 1.9 centímetros. 1.5 de 1.9 nos da 0.8. O finalmente 4 centímetros. De los tres, el mayor, 4 centímetros. Ahora, la idea de esta separación mínima, ustedes les han de explicar en hormigón, ¿no es cierto? Es para que el agregado llegue hasta el fondo. ¿No? Nosotros hemos tenido una experiencia muy ingrata en el puente Cotoca. Les hablo de nosotros cuando estaba en el Servicio Nacional de Caminos, ¿no? En el departamento de puentes. Entonces, en el puente Cotoca resulta que había entrado cualquier cantidad de armadura y estaba una al lado de otra. Entonces, cuando vaciaron la mezcla, o sea, el hormigón, a la parte inferior llegó únicamente lechada de cemento, ¿no? Fue en una visita que hicimos con alumnos de la facultad. Bueno, en esa época eran mucho más inquietos que ustedes, ¿no? Que ustedes son muy pasivos. Esa gestionaron movilidad, hicieron todos los trámites para irnos y nos fuimos hasta Santa Cruz. Y en esa visita, les estaba explicando porque tuvimos otro problema. Uno de ellos se acercó por debajo de la viga y empezó a golpear. Y apareció un hueco y se veía la armadura, ¿no? Entonces, esa es la idea de evitar ese tipo de contratiempos, de garantizar que a través de esa separación mínima pase siempre el agregado. Por eso, en los planos, no solamente hay que tomar las resistencias, sino decir que se tiene que tomar tamaño máximo de 3/4, tienen que poner en los planos, ¿no? Porque para eso han calculado esta separación mínima. Bien, entonces, ¿qué resulta? Que en nuestro caso, si tengo 4, la distancia mínima entre ejes, si fueran basas de 16 milímetros, va a ser de 5.6. Veamos qué tenemos. Resulta que esta es mi viga de borde y yo voy a poner estribos, ¿no ven? Voy a poner estribos. Muy bien. Recubrimiento sería 3 centímetros.
más el diámetro del extremo sería 4. Diámetro medio de 16 es 0.8. Entonces, de este extremo al eje tengo 4.8 y de esta intersección, digamos, también tengo 4.8. Y al medio tengo 10.4. Distancia libre entre base y base. Ocurre que si yo pongo 1 al medio, mi separación sería de 5.2, que es menor a 5.6. Entonces, estoy obligado a colocar en 2 filas. Aunque podía haberlo dejado, ¿no? Aunque podía haber dejado con 5.2. Pero, para dormir tranquilo, pongo con... Entonces, la separación libre verticalmente entre bases es de 2.5, 1 pulgada. Verticalmente es de 1 pulgada. Entonces, la distancia entre ejes de base es de 4.1, ¿no? Sería 2.5 más 1.6, nos da 4.1. Entonces, coloco del inferior a la primera fila 4.8 y entre bases 4.1. ¿No? Entonces, ahora vamos a corregir el D. El D aquí ha obtenido 0.71 y veamos si eso es cierto. El D sería 0.77 menos 0.01 más 0.048 y más 0.041 entre 2, ¿no? Para tener justo en la mitad. Nos da 0.69, que es menor a 0.71. Calcular una nueva armadura, 770 nos daría, que es menor a 8.04, ¿no es cierto? Por lo tanto, está bien los 4 fiercitos que hemos colocado. Fíjense que no me estoy olvidando del ingeniero que construye. Y ustedes, por eso es importante, los planos tienen que estar bien detallados, ¿no? Esto aquí estoy haciendo para verificar que ¿cómo se puede decir? Pensando en el constructor, para que no tenga problemas al momento de colocar. ¿Se dan cuenta? Y además a mí me sirve, para poder recalcular mi armadura. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Entonces, lo que vamos a hacer es ahora en la viga de borde, como es una viga simplemente apoyada, 1/3 vamos a hacer que vaya hacia el apoyo. Pero como son dos, puede ser que 2 vayan al apoyo y 2 pueda doblarlos por algún lugar o cortarlos. Entonces voy a colocar 2 que vayan hasta el apoyo y 2, ¿no es cierto?, hasta cierto lugar. Y en la parte superior voy a colocar 2 fierros de 10, ¿no?, unos percheros. Y de esa manera yo logro armar mi viga. ¿Estamos de acuerdo? La viga de borde. ¿Sí? Entonces, ahora, esta ubicación, ya saben ustedes, ¿no? Se hace el envolvente de momentos y se hace el decalaje. Y para eso les voy a pedir que lean en el McCormack el capítulo respecto a longitud de anclaje, ¿no? Y vean cómo se hace la cobertura, ¿no es cierto?, en el caso del reglamento americano. ¿Está bien? Que digiere un poquito, o sea, no hay el diagrama Z en el reglamento americano. ¿Está bien? Entonces, del punto que se corta hay que prolongar una longitud adicional, ¿no es cierto? Que sabemos que en hormigón armado es la longitud de anclaje. Pero en el reglamento americano hay otros criterios que hay que tomar en cuenta. Por eso les voy a pedir encarecidamente que lean el McCormack de hormigón armado, en la parte de longitud de anclaje. Muy bien. Ahora, como se trata de una viga, es necesario hacer diseño al corte. Lo mismo que en hormigón armado que llevaban para edificios, la distancia a la que hay que hacer el corte es a una distancia D. Entonces, en este caso, a una distancia de 0.69. Mi línea de influencia sería esta, ¿no ven? A 0.69 y 731. Esta ordenada inferior sería 0.69 entre 8. Nos da 0.080. Y esta otra sería 1 menos 0.8086, nos da 0.914. O si ustedes quieren, 771 entre 8, tendría que darles esta ordenada. Bien. Entonces encuentro el área. El área de esto, ¿no? Entonces, 1 medio de 0.0914 por 731 menos 1 medio de 0.086 por 0.69. Nos da 3.31 metros. Multiplicamos por la carga repartida, que es 331, y nos da 716 por 716, nos da 23.70. Ese es el corte por carga muerta.
Ahora, ¿se acuerdan ustedes que para calcular el momento, nos decían, calcula el momento y es PL décimos, ¿no? Entonces no sabemos cómo han dispuesto el refuerzo. Porque si se dan cuenta, cuando yo esté longitudinalmente, entran las tres ruedas, ¿no ven? Que se van a acercar al bordillo. Y van a generar que produzca esto. Entonces lo que he hecho es lo siguiente. He supuesto que sea únicamente una carga. Y digo, si el momento es PL décimos, igual lo voy a hacer que sea esto una rueda nada más. Y una rueda produce un momento máximo en el medio de PL cuartos. P', cuartos. ¿No? Entonces he encontrado una carga equivalente, digamos, que tendría que dar 0.4 de P, y P vale 71.28.48. Muy bien. Entonces, esta carguita la he colocado en la línea de influencia. Y si nos damos cuenta, no voy a cargar a este lado, a la izquierda, sino a la derecha, ¿no? Porque ahí me da el mayor esfuerzo. Entonces, como estoy cargando de este lado, el impacto para el caso de cortante es igual a 15.24 L, la longitud de la línea de influencia de corte que estoy cargando, 731, más 38.10, nos da 0.34. ¿Qué es mayor a 0.30? Aceptamos únicamente 0.30, que es el máximo. Muy bien. Entonces, el momento por carga viva va a ser igual a 0.914 por P' y por 1.30. Nos da 33.84 kilonewton-metros. El corte último sería, en el grupo 1 sería 1.30 del corte que ejerza la carga muerta, más 1.67 del corte por carga viva más impacto. Nos da 104.28 kilonewton. Bien. Ahora veamos cómo se calcula el refuerzo. Y esto les voy a pedir también que lean, pero no se memoricen las formulitas, sino vean el procedimiento. Que es lo mismo que han hecho ustedes en hormigón armado. ¿Se acuerdan ustedes que el corte tiene que ser menor al corte que absorbe la pieza? Phi, en este caso, es para corte y vale 0.85, ¿no? Para flexión 0.9, para corte es 0.85. Muy bien. Y el corte que absorbe, ¿no es cierto?, la pieza es una parte que es proporcionada por el hormigón y otra parte es proporcionada por el acero. Y generalmente nosotros el corte lo absorbemos con estribos, ¿no? Eso también han aprendido ustedes en hormigón armado. Y vamos a hacer eso. Entonces, el corte, en el límite, fíjense, en el límite, el corte que absorbe el acero va a ser igual al corte último sobre phi menos el corte que absorbe el hormigón. Y el corte que absorbe el hormigón está dado por esta relacióncita. Está dado por esta relación, ¿no? Donde ρW es la armadura la armadura de flexión que hay en la sección, ¿sí? La armadura de flexión sobre el ancho del alma, por D. No es una cuantía, si se dan cuenta. Y B sub U por D M sub U es esto que tiene que ser menor o igual a 1. Ahora, si no quieren, bueno, aquí lo que está haciendo es lo mismo que hacen ustedes en hormigón armado. Parte del corte es absorbido también, si es absorbido por el acero de flexión, ¿no? Que es las nuevas teorías que hay. Entonces, eso es lo que está tratando tomando en cuenta. ¿Quieren una regla más simple? ¿No? B sub C podría también calcularlo con esta expresión. Con esta expresión. Aquí ya no considera el acero de flexión, ¿no? Pueden también tomar esta formulita. Bien, y el corte que absorbe el hormigón no debe ser mayor a 0.291 raíz cuadrada de P' por W por D. Si fuera mayor, adoptan este valor. ¿Sí? Si fuera mayor. Bien. Ahora, entonces el corte que absorbe el acero va a ser igual a la área de la armadura vertical del estribo por FYD sobre S. ¿Sí? Fíjense que FY toma en cuenta la resistencia influencia del acero y esa es la separación entre estribos. Entonces de aquí despegamos A sub B y tendríamos esta expresión, donde nos da el área del estribo. Bien, ahora B sub S
debe ser menor a esta expresión. Si B sub S es mayor que esto, hay que resellar la pieza. Tiene que estar por debajo, ¿no? Y si está por debajo y está superior a 0.332 raíz cuadrada de F' B doble D, la separación máxima es de cuartos o 30 centímetros. Si está por debajo de este valor de 0.332, la separación máxima es de medios o 0.61 metros. La armadura mínima de corte, 0.345 del ancho del alma, FY por S. Bueno, aquí también está la armadura de temperatura y retracción, que es 2.65 centímetros cuadrados por metro, y está también la armadura de piel. Cuando la viga es mayor a 0.90, es necesario colocar una armadura de piel, y la armadura de piel viene dada por esta expresión. Bueno, vamos a ver eso posteriormente, ¿ya? Vamos a volver. Y aquí también está la longitud de doblado, ¿no? Esta es a 180 y a 90 grados. A 90 grados estaría aquí, ¿no? Lo que está aquí no está cubierto, sería ¿no? Hay una parte recta que es 12 veces el diámetro de la base, y el doblado es 4 veces el diámetro de la base, ¿no? Lo mismo que aquí. Bien, en nuestro ejemplo, vayamos a nuestro ejemplo. Entonces, el momento en esta sección a 0.69, donde hemos calculado el corte, es lo que nos faltaría porque es lo que nos pide. Entonces, tendríamos esta ordenada, la línea de influencia de momento flector en esa sección. A por B sobre L, nos da 0.63. Muy bien, el área de todo esto es un medio de 0.63 por 8, nos da 2.52. Entonces el momento sería 2.52 por 7.16, nos da 18.04. El momento por carga viva, 0.63 por esta carga equivalente que hemos calculado, 28.48, y por 1.30, nos da 23.3 kilonewton por metro. El momento último sería 1.30 del momento por carga muerta más 1.67 del momento por carga viva, 74.08 kilonewton metro. Muy bien. Ahora veamos. Esta sección que estamos analizando está cerca al apoyo, ¿no ven? Cerca al apoyo. Entonces, ya habíamos dicho, ¿se acuerdan? En la distribución de los refuerzos, aquí. Si yo estoy a 0.69, como mínimo en esta sección, voy a tener estos dos fierros de 16. Y su D va a ser desde la fibra comprimida hasta esa sección, no a la sección que estábamos analizando. El D no va a ser la misma que habíamos obtenido en el medio, que estaba a la mitad entre estas dos bases. No, va a estar ahora en correspondencia con esta base. Bien, entonces ahí tenemos dos fierros de 10, 2.01, 20 es el ancho del alma, y 0.71 y 71 centímetros es la distancia del bloque comprimido a la primera fila de fierros. Nos da 2.86 por 10 a la menos 3. Quizás para que me entiendan, creo que tengo una esquemita por ahí. Mire, entonces, estos dos fierros de abajo, estos dos fierritos de abajo, son los que llegan hasta el apoyo. Entonces, pues, por tanto, su D es 0.71 menos 4.8, ¿no? Y menos 1, creo que menos 5.8. Entonces, eso nos da 0.71, que no es lo mismo que aquí hemos adoptado de 0.69, porque aquí estamos tomando el baricentro de las 4 bases. ¿Ya? Entonces, es el D en la sección en que estamos analizando el corte. Y eso va a ocurrir casi con todas las, en un caso de una viga, ¿no ven? El D no es constante en otras palabras. Muy bien, entonces W nos da 2 por 2.01 por 20 por 71. Si se dan cuenta, esto es adimensional. Pues estoy poniendo en centímetros. 2.80 por 10 a la menos 4. B por U por D por sobre M sub U. B sub U, lo que hemos calculado, B sub U, 104.28. B vale 0.71 sobre M sub U, que es lo que hemos calculado, 74.0, y nos da 1. Y nos dice que B sub U por D no debe ser mayor a 1, ¿no? Si nos diera mayor a 1, que puede ocurrir, adoptan 1 como máximo, ¿no?
que está aquí. Fíjense aquí. BU por D sobre M sub U tiene que ser menor o igual a 1. Si es mayor, 1. Entonces ahora vamos a calcular B sub S. No, primero B sub C. Entonces acudimos a la formulita exacta, entre comillas, eso de exacto. Punto 150 prima de FMC más 17.137 de Rho B doble por B sub U por D sobre M sub U, 1, por el ancho de la B sub B doble por D, y esto multiplicamos por 10 a la 3 porque aquí esto está en megapascales. Nos va a dar en megapascales, ¿no? Por 10 a la 3 y nos tenemos 119.11 megapascales. Y esto es menor. Calculamos a punto 29, de raíz cuadrada de F'(C) por punto 20 por punto 70 por 10 a la 3, 205.9, es menor. Si fuera mayor, adoptan este valor. Si fuera mayor este valor, adoptan este. ¿No? Muy bien. Entonces, el B sub S es B sub U sobre Fi menos B sub C. El B sub U, 104.28, el Fi vale para corte, punto 85, menos B sub C, que nos da 3.57. Si se dan cuenta, esto es muy pequeñito. ¿No? Muy pequeñito. Bien, pero verificaremos. O sea, de acuerdo a la experiencia, ya armadura mínima debería colocar. Pero vamos a ver, vamos a continuar con el cálculo. Entonces, el A sub B sería 3.57 por 10 a la menos 3 por S sobre FY. FY no debe ser mayor a 420. ¿Te das cuenta? Tenemos nosotros una cero de 500 cuando hemos hecho flexión, ¿no? No puedo poner 500 en corte, pongo 420. Ustedes en hormigón armado creo que colocan 400. El reglamento americano dice 420, ¿no? Y nos da 1.20 por 10 a la menos 5 por S. Ese sería el área del estribo. El área mínima, punto 345 de W por F sobre F, nos da 1.64 por 10 a la 4 de S. De estos dos elegimos el mayor, y el mayor sería 1.64. Armadura mínima, ¿no? Entonces, el diámetro mínimo que se tiene en puentes, que se adopta en puentes, son pi de 10. Y vamos a colocar seguramente de 2 ramas, ¿no? Por lo tanto, el A sub B va a ser 2 por punto 78, o sea, 2 ramas por el área de un fierro de 10, nos da 1,56 centímetros cuadrados. Entonces, esto tengo 1,56 por 10 a menos 4 en metros cuadrados. De aquí, de esta ecuacióncita, despejo S. Entonces, es A sub B sobre 1,64 por 10 a la menos 4, nos da punto 95. La separación máxima que habíamos adoptado ahora, ahí eso estaba aquí. La separación máxima, B sub S es 3.57. Verificamos si este B sub S es menor a .664 raíz sobre doble por T. Nos da 470.44, es menor. ¿No? Y es menor a este valor, en la mitad. Entonces, las separaciones máximas de medios o .61. Nos da .36 o .36. Entonces, aquí yo tendría que poner phi de 10 cada 36 en toda la longitud de la viga, ¿no? Porque si nos ha dado armadura mínima en la sección más solicitada, en este caso habría que colocar la misma separación para toda la longitud. ¿Está bien? ¿No? Entonces, esa es porque nos ha dado armadura mínima. Pero ustedes colocan siempre en sus proyectos, he visto de hormigón armado también, y los que han presentado en los anteriores semestres, colocan esta sección crítica y colocan la misma separación, y no es así. La armadura que ustedes calculan, si les dieran una separación menor a la máxima, es hasta una distancia 2 veces D. A partir de esa sección de 2 veces D, se coloca una nueva separación. Se tiene que optimizar el diseño de corte, o sea, seguramente les va a dar mayor separación. Esa es la forma de optimizar el diseño por cortante, no es de colocar esta separación a lo largo de toda la viga. En este caso, hemos puesto esto, ¿por qué? Porque nos ha dado en la sección mínima, en la armadura mínima, en la sección de máxima solicitación. ¿Está bien? No se presenta en todos los casos, cuando veamos viga losa, vamos a ver que no es tan correcto.
Bien, ahora. Entonces, de esa forma, tendríamos la armadura de corte para la viga, ¿no? Que nos ha dado mínimo. Y lo que les decía aquí, ¿no? Cuando hemos encontrado el B sub S del 357, ya me decía que había que hacer directamente armadura mínima, ¿no? Porque es muy bajito, casi cero, ¿no? Pero estamos, como están aprendiendo, estamos aplicando todos los conceptos que se tienen. Bien, cuando hemos calculado la losa de calzada y la viga de borde, hemos hecho como si esto fuera independiente de esto, ¿no? O sea, la losa de calzada fuera independiente de la viga de borde. Si hago eso, resulta que aquí se me va a fisurar, ¿no ven? Porque cuando suba la carga aquí, va a haber un momento, entonces va a resultar que aquí se va a fisurar. Y además, en la viga de borde habría momento torsor. Entonces, para evitar que aparezca esa fisura, voy a calcular el momento en esta sección, ¿no? Producido por esta carita. Muy bien. Entonces, P sub 1 es 0.15 por 0.6 por 24, nos da 2.16. P sub 2, 0.20 por 0.7 por 24, 3.70. El momento en esta sección, en la sección es ese, sería 2.16 por 0.30 más 0.50, más 0.20 nos daría 0.50. P sub 2, 3.7 por 0.10. Y 1.30, que es el barandado, por 0.80 menos 0.15 entre 2. Y nos da 2.39 kilonewton por metro. ¿Se acuerdan? Que habíamos dicho que cuando puede ocurrir que la rueda suba sobre la acera, y calcula el momento en esta sección. Entonces, la rueda se para, habíamos dicho, del poste a 30 centímetros. Entonces, la distancia que existe entre la rueda y la sección que estamos analizando, X, ahora valdría 0.35. Cuando estaba aquí en la acera era 0.15, ¿no ven? Ahora es 0.35. Entonces, encuentro el ancho de distribución, que es 0.8 de X más 1.14. Y nos da 1.42 metros. El momento por carga viva más impacto en esta sección, 71.20 entre 1.42 nos da kilómetro metro, por su distancia 0.35 X, ¿no? Y por el impacto, que es 1.30, nos da 22.81. Entonces, el momento último es 1.30 del momento por carga muerta. Como la rueda está subiendo sobre la acera, el momento que estoy calculando aquí no multiplico por 1.67. ¿Se acuerdan eso? Que hicimos también para hacer. Entonces, por eso estoy multiplicando por 1.67 y me da 32.76 kilonewton metro. Entonces, el D, porque esta armadura va a ser con armadura perpendicular al tráfico, y estamos actuando como si fuera un voladizo, ¿no? Entonces, tendríamos 0.52, que es la altura de la losa de calzada, menos capa de soldadura, menos recubrimiento, y diámetro medio, que suponiendo fierros de 10, ¿no? Entre 2, nos da 0.46. Con los mismos materiales, 25 resistencia característica del hormigón y 500 el acero, tengo 1.59. Entonces, en esta parte superior, teóricamente yo no necesito armadura, no necesito porque debido a la losa de calzada estaría en compresión. Pero esta superficie superior va a estar sometida pues a los efectos del rayo del sol, ¿no es cierto? Se va a dilatar y entonces se va a traccionar. Y además va a venir la retracción del hormigón. Entonces van a haber fisuras erráticas, ¿no ven? Entonces estoy obligado a colocar en esta parte superior una armadura de temperatura y retracción, que habíamos dicho que es 2.65, ¿no es cierto? Cuando estábamos hablando de la armadura de temperatura y retracción. Aquí está. Armadura de temperatura y retracción, 2.65 centímetros cuadrados. Que eso más o menos sí es phi de 10 cada 30. Pues como voy a colocar esa armadura en la parte que va a ir a empotrarse en la... Entonces coloco precisamente eso, ¿no? Cada armadura de temperatura y retracción, que es phi de 10 cada 30. Entonces de esa forma estoy garantizando que mi armadura de temperatura y retracción va también una especie de va a solidarizar
la viga de borde con la losa de calzado y evitamos que aparezca esta fisurita. De esa forma hemos logrado absorber, el momento y evitar que aparezca una fisura. Y fíjense también que si no hubiera colocado eso, esta viga estaría sometida también a un momento torsor, ¿no? Al ligarla con la losa, está evitando ese tipo de problemitas adicionales, ¿no? Bien, entonces de esa forma hemos logrado evitar que haya fisura. Bien, aquí les voy a dar, yo sé que han llevado ustedes hormigón armado, dibujo 1 y 2, y piensan que dibujo es para los, ¿no es cierto?, para los dibujantes, y no para los ingenieros civiles. Entonces aquí les voy a mostrar cómo en realidad tendrían que hacer los planitos. Como la estructura es simétrica, ponía en una mitad, vean que estoy colocando puro armaduras, y en la otra mitad de la sección transversal estoy colocando dimensiones. Entonces estoy tomando, fíjense, con una pendiente del 2%, y esta parte inferior también tiene 2%, hasta este punto que es horizontal. Estoy haciéndolo paralelo y estoy dándole el bombeo, en otras palabras, sin incrementar altura. Entonces, en esta parte, la acera tiene 25 centímetros. El espesor de la losa, 52, ¿no? 15 la acera, y aquí, fíjense, aquí hemos calculado la acera de 80 centímetros. Pero valdría la pena, para construcción, darle al bordillo, darle una pendiente. Una inclinación, que generalmente le damos 2 centímetros, ¿no? Entonces, por lo tanto, la acera sería de 0.78. Y esto es para evitar, primero, problemas en el desencofrado, ¿no? Que queda atrapada el encofrado. Y segundo, darle una apariencia un poquito como que se abre, ¿no es cierto?, el ancho de calzada, y no, cuando se hace verticalmente da la impresión que se está estrechando. Entonces, de esa forma evitamos esa sensación para el conductor, ¿no? Esa es la idea de darle estos 2 centímetros en la parte superior, hacer un poquito inclinado, ¿no? Entonces, aquí teníamos 0.62, ¿no? Y tenemos 3.65, el ancho de calzada. Entonces, en la mitad hacemos puro dimensiones. No mezclen armaduras y dimensiones. Si tienen necesidad de hacer por separado, pueden hacerlo por separado, ¿no? Pero generalmente siempre la superestructura es simétrica, entonces podemos hacer esta situación. Muy bien. Ahora, les decía que la armadura principal de la calzada era fi de 20 cada 12. Y como está simplemente apoyada, lo que vamos a hacer es colocar, como simplemente apoyada, 1/3 tiene que ir hasta el apoyo. Entonces vamos a doblar ese fierrito de 20 cada 12. Vamos a optimizar. Entonces, para ustedes está encontrar la envolvente de momentos de la losa de calzada y hacer el decalaje. 1/3 de esa armadura la vamos a hacer hasta el fondo, otro tercio lo vamos a doblar hasta cierto lugar, o cortar hasta cierto lugar, y otro, no cierto, más cerca al centro. Entonces vamos a tener fi de 20 cada 36, fi de 20 cada 36 y fi de 20 cada 36. Bien. Entonces, voy a comenzar de una esquina de este punto, 7.30, ¿no ven? Entonces, sería 7.30 el ancho. Divido entre 36. ¿Sí? Divido en 30. Y voy a determinar que entran 20 bases. Pero no entran exacto. Entonces, 20 por 0.36 me da 720. ¿No? 720. 20, 21. Sí, 720. Y de aquí hasta aquí yo tengo 730. ¿No ven? 20 barras, 20 espacios. 20 espacios por 36 me da 720. Y mi ancho es de 730. Entonces quiere decir que en mi primer fiercito voy a colocar de este punto
a los 5 centímetros, el otro de este puntito a los 5 centímetros. ¿Sí? Y tengo los 720. Pero ¿cómo ocurre que este punto no es referencia para el maestrito? Para el maestrito, cuando yo construya, voy a colocar el encofrado en la parte inferior y voy a colocar este tablero y voy a colocar este tablero. Entonces, eso sí es referencia para el maestrito. Entonces, usted diciendo que si esto es 20 centímetros, entonces el primer fierro colocaríamos a los 25 centímetros. A los 25 centímetros. ¿No? Y de este otro lado también a los 25 centímetros. Luego, voy a colocar la posición 2 cada 14. Entonces el otro tendría, cada 12. Entonces el otro colocaría a los 37. Y la otra que voy a cortar intermedio sería a los otros 12, 49. Y nuevamente colocaría la posición 1, ¿no es cierto?, a 10, a cada 12. Entonces por eso que he hecho, los oscuritos son la posición 1, estos redonditos son la posición 2 y los X son la posición 3. De este otro lado lo mismo va a ocurrir. Entonces lo que digo, entonces el primer fierro pongo a los 25 y coloco 21 barras y de 20 cada 36. La posición 2 a los 37 centímetros, ya me entrarían 20 barras nada más, y de 20 cada 30. Y la posición 3 de los puntos 49 y de 20 cada 36. Si dibujan en forma simétrica, resulta que esta barra, la posición 1, viene a los 25 centímetros. Después de esa está la posición 3 y la posición la 1, la 2. ¿No? Entonces aquí van a tener que la posición 2 comienza a los 49 centímetros y la posición 3 comienza a los... Sí, la posición 2 a los 49 y la posición 3 a los 37. ¿Sí? En este lado simétrico. Entonces, de esa forma, estoy determinando, ya fíjense, estoy determinando el número de barras que entra en cada una de las posiciones. Bien, luego tengo la armadura de distribución que hemos calculado, phi de 10 cada 14. Y en la parte superior, fíjense, estoy colocando phi de 10 cada 30, que es la armadura de temperatura y radiación. Pero la que es transversal la estoy colocando encima de la que es longitudinal. ¿No ven? ¿Por qué? Porque para esta sección hemos calculado en un momento, ¿no es cierto?, que en este sentido, que va a absorber este fierrito. Y le estoy poniendo con gancho la posición 6. Aquí la posición 4 coloco recto. Como es armadura de temperatura, distribución nada más, coloco recto, no hago con gancho. ¿Estamos de acuerdo? Y luego tengo también los estribos de la viga de borde. Y aquí tengo otro problemita, que si coloco la posición 10, phi de 10 cada 14, y la posición 7, phi de 10 cada 36, entonces este fierro, la posición 8, va a venir de aquí hasta aquí, y aquí, ¿no ven? Hasta aquí. Pero seguramente el momento aquí es parecido al momento que existe aquí, entonces ese fierro yo tengo que prolongar, ¿no? Entonces, va a ocurrir que se va a interceptar el estribo con este fierro en algún punto, en varios lugares, porque tienen diferente separación, ¿no? Diferente separación. Entonces, cuando coloco de esa manera, ¿no? Pues puedo hacer lo siguiente, fíjense. Puedo poner la posición 8, phi de 10 cada 28, y tendríamos únicamente hasta este punto, ¿no? Porque si yo tengo un momento flector debido a esta cera, pues basta la longitud de anclaje. Y saben ustedes que la longitud de anclaje mínima es de 30 centímetros. Entonces, únicamente hasta ahí. Y el estribo, en vez de terminar aquí nada más, algo que se prolongue y que tenga bracito, ¿no? Y tengo phi de 10 cada 28. ¿Qué está ocurriendo? Que en este sector, en esta cera, yo voy a tener phi de 10 cada 14. Y el estribo, en realidad, si necesito phi de 10 cada 30, le estoy colocando phi de 10 cada 28, un poco en exceso. ¿No ven? Pero lo que estoy logrando también es un poco facilitarle al ingeniero el colocado de esta armadura, evitar de que en algún punto estén muy cerquitas o se superpongan. Entonces prefiero gastar un poquito más de fierro, que no es 1 o 2 fierros más adicionales, y evitamos de que haya esa intercepción. Entonces adoptamos esta distribución en la posición 7 y 8. ¿Se dan cuenta?
Entonces, siempre estoy pensando en el ingeniero que está construyendo. ¿Sí? Bien. Pues haciendo un corte longitudinal, hacemos un corte por aquí y representamos la mitad de la longitud de la viga de la losa de calzado. Y hacemos otro corte horizontal. Bueno, aquí estamos haciendo este corte, sería este, y aquí estamos haciendo este corte en la viga de borde. Pues aquí estoy presentando la mitad de la sección CC y la mitad de la sección BB. Y aquí estoy viendo que la posición 1 va hasta el fondo, ¿no? Y con un gancho, o con un doblado a 90 grados. La posición 2 lo cortamos nada más, la posición 3. ¿De dónde viene eso? Ustedes van a calcular. Hacen la envolvente diagrama de momentos y hacen el decalaje. Y determinan hasta dónde van estos, la posición 2 y la posición 3. Esto es para ustedes, ¿no? Para pasar un poco de hormigón armado, pero utilizando el reglamento de la ACI. Por eso les decía, tienen que leer el textito de McCormick. Eso yo no creo que sea necesario mayor explicación. Y en el caso de la viga de borde, ¿se acuerdan? 2 iban hasta el fondo, 2 y 16, y otras 2 hasta cierto lugar. Igual, viene del envolvente diagrama de momentos que obtengan, ¿no? Utilizando la carga P'. Entonces, encuentran la envolvente de momentos, del diagrama de momentos, y hacen el decalaje, conteniendo 2 posiciones nada más, la posición 9 y la posición 10. Y la parte de arriba sería 4 phi de 10 en la parte superior. ¿No ven? Bien. Ahora también aquí tengo la armadura de distribución. La posición 4, phi de 10 cada 14. Eso se coloca en la mitad central, nada más en esta mitad central. O sea, a los 2 metros. En los 2 metros, que en este caso sería 2 metros de aquí, o sea, de los 8, entre 2, 4. ¿No? Entonces aquí 2, y a este lado también teníamos el simétrico 2. Entonces digo, coloco phi de 10 cada 14. Y en los cuartos extremos, coloco que serían 220, phi de 10 cada 28, la mitad de esta armadura. La mitad de esa armadura. Bien, ustedes harían esto, seguramente. No, nosotros hacemos lo siguiente. Digo, divido 400 entre 14. Y me da 28 bases. 28 posiciones, espacios. Divido, multiplico 28 por 14, ¿no? Y me sobran 8. Entonces, el primer fierro de este punto, coloco a los 4 centímetros. Y del otro lado a los 4 centímetros. ¿Está bien? Y coloco 29 barras, phi de 10 cada 14. Entre esta barra y este extremo, ya son 224, ¿no? 220 más 4, sean 224. Y divido 224 entre 28, me da 7 espacios. Si yo multiplico, si yo hago 222 menos 7 por 28, me sobran 28 centímetros. Entonces, lo que máximo que se va a acercar esta primera barra va a ser a los 6 centímetros, ¿no ve? ¿Por qué? Fíjense, aquí yo tengo un recubrimiento de 3 centímetros. El diámetro de la posición 1 es 20, ya tengo 5. Más 0.5 nos da más o menos 5.5. Entonces, el primer ejercicio estoy colocando a los 6 centímetros. Como me ha sobrado 28, entonces el otro pongo de aquí, de esta barra, a los 22 centímetros, coloco el otro fiercito, ¿no? Y tengo ya los 28. Y tengo en ese espacio 8 phi de 10 cada 28. Entonces, el maestrito primero hace el primer fierro a los 6 centímetros. Coloca 8 barras espaciadas cada 28 centímetros. Separa 28 centímetros y 9 coloca 29 barras cada 14. Del otro lado hace en forma simétrica. ¿No? Entonces, no le estoy dando nada para que averigüe el ingeniero de obra. Entonces, esta parte no coloco en el plano. Me sirve para guía, nada más. ¿No? Esto es lo que coloco. ¿Está bien? Bien, ahora, ocurre también que la posición 7, como estoy cambiando cada 28, si yo hago, ahora, hemos calculado que mi puente tiene 8 metros, hemos calculado. Pero no ocurre que la viga la losa no va a terminar en los 8 metros, no tengo que darle un exceso a cada lado. No tengo que darle a cada lado.
y le doy 20 centímetros. Entonces, en realidad, mi losa tiene 840 entre tope y tope. Y eso es para materializar el aparato de apoyo. ¿No ve? Entonces, 20 centímetros aquí y 20 centímetros aquí, del eje tengo 840. De ahí venía por eso esos 220. ¿No? De ahí venía esos 220. Bien. Entonces, para el estribo del diafragma, para decir esa fierro, entonces hago eso precisamente. Divido 840 entre 28. Y no me da exacto. ¿No? Me va a sobrar, aquí he puesto 16. Aquí está, perdón. Entonces, vamos a hablar un poquito mejor. Para los estribos, sí. Para los estribos, voy a ver que la posición 7 comience lo más cercano al borde. ¿Está bien? Lo más cercano al borde. Y esto intercalado, la posición 8 entre 7. Bien. Pues aquí yo estoy haciendo 840 entre 28. Me va a dar 29. Pero cuando haga 29, este fierro me va a dar muy cerca aquí, al borde. Entonces he descontado 1. ¿No? Entonces tengo 26 fierros de 10 cada 28. Entonces 26 por 28, ¿no es cierto? Por 28. Y resto de 840 ese valor. Y me va a sobrar más o menos 4, 28. Sí. Entonces me sobra 28. Entonces digo lo siguiente. Como mi separación es cada 28, va a quedar pues al pelo. Entonces lo que he hecho es lo siguiente. Mi primer fierrito pongo con recubrimiento de este fierro, la posición 7. Lo más cercano posible que puedo poner sería recubrimiento 3 más el diámetro medio 3.5. Entonces estoy poniendo a los 4 centímetros. Y como me ha sobrado 28, entonces coloco 2 barritas Fi de 10 cada 24, ya tengo los 28. ¿Sí? Y separo 28 y a partir de eso coloco 27 barras Fi de 10 cada 28. ¿No? Muy bien. Entonces, de esa forma, estoy haciendo de que mi barra esté lo más próximo al borde y estoy haciéndolo que también sea en forma simétrica. Muy bien. Ahora, la posición 8, fíjense, si este 7 está en el borde, la siguiente barra tiene que estar entre estas dos, ¿no ven? Entre estas de cada 24. Entonces, estaría aquí a los 12, ¿no? Y este fierro aquí sería 14. Entonces, muy bien. Del borde, el primer fierro de la posición 8 pongo, sería 4 más 12, 16. Y tengo 2 barras, Fi de 20, que es 12 más 14, 26. 2 Fi de 10 cada 26. Luego una separación de 28, ya voy a colocar en medio de la posición 7. Y entran 26 barras Fi de 10 cada 28. Entonces, estoy evitando lo que os decía, que se crucen o en algún punto estas dos barras, estos dos pies, se lleguen a interceptar, ¿no? O estén muy próximos. Entonces, estoy diciéndole que de esa forma no va a tener ningún problema en el momento del armado. ¿Bien? Entonces, no le estoy dejando nada para que dude, nada para que dude el maestro o al ingeniero. Aquí se dan cuenta que no es necesario que se presente el ingeniero para hacer el armado. El maestrito ya, si sabe leer bien los planos, va a interpretar de forma adecuada esto. Yo les diré, con experiencia, muchas veces ellos hacen mucho más, o sea, mejor incluso, porque esto lo arman en el suelo, ¿no? Para ver cómo está distribuido. Y ahí se dan cuenta de algunos errores o cómo se puede facilitar el colocado, ¿no? Bien. Entonces, si tenemos una media elevación, resulta que para colocar los postes, si son cada 250, me van a sobrar, ¿no? Entraría 750, tres tramos, en 250 sería 750 y me faltaría. Entonces lo que he hecho es lo siguiente, ¿no? Un poste pongo al centro, luego el otro poste a los 210 y del borde a 210, ¿no? Entonces ya sé que tengo que hacer del borde al extremo 210 y 210, 210 y tengo los 840 que tendríamos para colocar los postes.
¿no? Y 210, la distancia entre ejes es 250, lo que habíamos puesto, es lo máximo. Puedo hacerlo menor, entonces tengo 210, entonces me va a aguantar la armadura que yo he colocado, va a soportar tranquilamente los postes y los pasamanos. El eje de apoyo, fíjense, hasta a los 20 centímetros, y tengo hasta la mitad 4 metros. Estoy dibujando la mitad nada más, ¿no? Y este es el bordillo, ¿no? Y la acera. En planta, aquí también en media planta, estoy colocando el ancho de la acera de 80 centímetros, 80 centímetros, 365, 365. Este es el eje del camino. Indico que aquí va a haber una junta de dilatación, ¿no ve? Porque estamos simplemente apoyados. Y aquí están los postes del barandal. Entonces tengo que colocar el drenaje. Generalmente nosotros colocamos cada 3 metros el tubo de drenaje. Muy bien. Entonces aquí tengo del centro, coloco a los 3 metros, y del bordillo tendríamos a los 1.20, ¿no? Que está bien. Sería lo máximo 1.50, digamos, ¿no? Entonces digo, drenes FIDE 10. Eje del camino y el ancho de la vía. Esto es media planta, ¿no? Media planta. Veamos ahora la armadura, la planilla de hierros, o fierros, si ustedes quieren, no hay problema. Creo que las dos acepciones están válidas en el español, ¿no? El castellano, sí, en español, ¿no? Fierro o hierros es lo mismo. Bien, pasamos la posición 1. La posición 1 es FIDE 20. ¿Cuánto tenemos? La posición 1, 21 barras y diámetro 20. Ponemos posición 1. Y en milímetros, 20. Número de barras, 21. Longitud, longitud, muy bien. Veamos. Aquí estamos viendo que la posición 1 le estoy poniendo, ¿no es cierto?, a 90 grados, doblando a 90 grados. Muy bien. Para doblado a 90 grados, fíjense, a 90 grados. Entonces, el doblado, con respecto a lo externo, es 4 veces el diámetro de la base, y se prolonga 12 veces el diámetro, una parte recta, 12 veces el diámetro. Ahora, para medir, para hacer la planilla de hierros, no se hace ni con respecto al radio exterior ni al radio interior, sino al eje. Entonces, si aquí tengo el eje de la barra por el medio, resulta que esto va a ser 3.5 veces el diámetro de la base, ¿no es cierto? 3.5 el diámetro de la base. Entonces, en la planilla de hierros, precisamente eso he hecho. La parte recta, dice 12 veces el diámetro de la base es de 20 milímetros, la parte 12 veces de 20 sería 24. O sea, milímetros sería 2, en centímetros sería 2, ¿no? Por 12, 24 centímetros. Luego he encontrado el perímetro al diámetro medio. El diámetro es 3.5 de 2, son 7. Pi medios por 7 me da 11. Me da 11. Y a partir de eso viene la parte recta. Entonces, ¿cómo calculo eso? Fíjense, si este fuera el encofrado, la parte externa, esta parte o esta parte, el extremo, ¿está bien? Pues, ¿qué tengo? Tengo ahí 3 centímetros de recubrimiento, y de aquí hasta donde va la parte recta es 4 veces el diámetro. Entonces, sería 3, 4 veces el diámetro vale 2 centímetros. Tengo 8. Entonces, desde borde hasta donde comienza el doblado, tengo 11. Por este lado tengo 11, por el otro lado 11. Bien. Entonces, la parte recta, ¿qué va a ser? 840, que es de aquí hasta aquí, es 840 menos 11 por 2, ¿no? Menos 22. Eso es lo que hemos puesto. 218. ¿No? Sería la parte recta. Entonces, lo único que hago ahora es 24 más 15 más 11 por 2, eso, 35 sería aquí.
Sí, 35 por 2, 70, 70 más 810 nos da 8.88. Multiplicamos el peso unitario del acero de 20 milímetros por barra 21 y por de 8.88 nos da 460.61. Valdría la pena, también como recomendación, que tengan en las especificaciones los pesos unitarios de cada uno de los diámetros. ¿Sí? Yo he visto pelearse por milésimas. Por ejemplo, para el hierro de 10, unas tablas tienen .62 y otras tablas tienen .618, 618. No van a creer, se han peleado entre supervisión y constructor por esos milésimos. Entonces, por eso, para evitar ese problema, valdría la pena que en las especificaciones estén los pesos unitarios, ¿no es cierto?, de cada una de las bases, ¿no? Bueno, la posición 2 tiene diámetro 20, el número son 20 también, y la longitud ustedes la van a determinar. La posición 3, igual 20, 20, y aquí colocan esa longitud que van a ustedes determinar. ¿Está bien? Después de la lectura que hay. La posición 4, por ejemplo. La posición 4, ¿cuál es la 4? La 4. No son las perpendiculares, la armadura de distribución. Entonces, es fierro de 10, fierro de 10. Entonces, el número, aquí tengo 8, en el lado simétrico tengo 8, serían 16. 16 más 29, que es la parte central. Fíjense que aquí aquí estoy acotando, pero en el centro no estoy acotando. Lo que estoy diciendo que este lado es simétrico al otro. Es lo que estoy tratando de decir, ¿sí? Y ahí entran 29. Entonces, 16 más 29, diámetro 10. 4, ¿no? 10 y 45. ¿Cuánto mide? Ah, muy bien. La posición 4 es la perpendicular. Muy bien, entonces aquí está bien. Aquí está la 4. Va de este extremo hasta este extremo. Y aquí es igual. A 730, perdón, que es el ancho de vía, más 20, más 40, 770. Sería 770. Pero yo tengo que descontarle recubrimiento de 3 centímetros y 3 centímetros, ¿no? Entonces, 770 menos 6 nos da lo que está ahí, 734. ¿Sí? Creo que está mal, ¿no? 730 menos 6, 730, 770, 764 sería aquí, por favor, van a corregir. ¿Ya? Van a corregir. 764 sería. No sé cómo se me fue. Porque, repetiremos. La posición 4 va de este borde a este borde. Entonces, 730 es el ancho de vía. 20 aquí y 20 aquí sería 40. 770 menos 6. Sí, 764. ¿Ven? ¿Cómo se encuentran los 764. Entonces aquí está 764. No sé por qué he puesto 764 aquí. Está 764. ¿Está bien? La posición 5. La posición 5 es esta, ¿no? Que es la de temperatura, ¿no? Y de la posición 5, el número de bases que entran, fíjense, el número de bases que entran es 25. Lo mismo hecho aquí. La temperatura 730 entre 30. Me ha dado 24 espacios. ¿Sí? Pero da cabalito, ¿no? Entonces lo que he hecho es, da menos 10. ¿No? Entonces coloco a 5 centímetros de este punto, 5 centímetros. Pero esto no es referencia para el maestro, referencia para el maestro es este encofrado de esta cara. Pues a los 25 coloco el fierro, al otro lado también los 25, y entran 25 barras de 10 cada 30. Muy bien, entonces, de la barra 5, de la posición 5 son 10 barras, fin de 10, perdón, diámetro de 10, y 25 barras. ¿Y dónde va? En toda la longitud. Entonces sería 840 menos 3 centímetros de cubrimiento a cada lado, 6.
834, 4, sí, 836. 34, perdón. 834. ¿Está bien? Entonces, de esa forma, ustedes pueden colocar la armadura. Otra basita, es también interesante verles la posición, precisamente la 6. La 6 decíamos que va de canto a canto. Y la posición 6, el número de barras está aquí. Aquí tengo 2 barras que están cada 26 y aquí están cada 30. Entonces, 2 aquí, al otro lado 2 son 4. 4 más 25, 20, más 25, 29. ¿No ven? 29. La posición 6, 10 y 29. Su longitud, su esquemita de doblado va a ser una parte recta, doblado aquí y tiene una parte a 180. Veamos cómo es la situación. Es a 180 grados el doblado. Aquí está. Tiene que tener una parte recta, que es 4 veces el diámetro de la base. En este caso sería 4 centímetros. ¿No? 4 por 1, porque el diámetro de 10 es. ¿No? 4 por 1, 4. Mínimo 7 centímetros. Se ponemos 7 para el caso de diámetro de 10 milímetros. Y decíamos, no tomamos en cuenta el diámetro exterior ni el diámetro interior, sino a la mitad para encontrar el perímetro de esta media circunferencia. Entonces sería 3.5 por 1. Sería 3.5. 3.5 por pi nos va a dar esa longitud 11 centímetros. Eso hemos hecho aquí, nos da la parte curva es 11 centímetros, la parte con, ¿no? Muy bien. Ahora, ¿dónde comienza la parte recta? Y lo mismo que en el caso anterior. ¿No ve? Sería 3 centímetros de cubrimiento hasta el diámetro donde está doblando, igual a 180 tenemos 4 veces el diámetro. Sería 3 más 4 por 1, sería 4 a los 7 centímetros. Por el otro lado, 7 centímetros. Son 14. De canto a canto es 770. ¿No ve? Esta barra, la posición 6, va de aquí hasta aquí. La parte recta comienza de este borde a los 7 centímetros, de este borde a los 7 centímetros. Entonces, de aquí a aquí son 740, 770. De aquí hasta aquí, 770. Menos 14, ¿no? $726. Sumamos 7 más 11, 18, 36, 726 y tenemos la longitud de la posición de 762. ¿No? Entonces, aquí tienen todos los esquemitas que habíamos hecho y de esa forma tenemos la planilla de yeso. ¿Se dan cuenta? No le estoy dejando nada para que interprete el ingeniero de obra. Pero no solamente le estoy beneficiando al ingeniero de obra, sino también me estoy beneficiando con lo que he hecho, porque de aquí voy a tener el volumen total o el peso total del acero para hacer el presupuesto. ¿Sí? Entonces, de todas las posiciones se hacen de esa forma y ustedes van a completar precisamente esta planilla de yeso, ¿no? Bien. Vuelvo a repetir, la porción 2, la porción 3 y la porción 10 va a depender de los envolventes de grama de momentos, ¿no? De envolvente y el decalaje que haga. Vuelvo a repetirles, lean la parte de los de anclaje del McCormack para el caso del hormigón armado según el reglamento del ASTO, ¿no? Bien, veamos el volumen. El volumen sería 0.52 por 770. ¿No ven? Que es más. ¿Se han dado cuenta que estoy tomando eso? ¿Por qué? Porque esta longitud es paralela. ¿No? Y vamos a hormigonar hasta aquí. Y luego hacemos 0.20 por 0.25 y 0.15 por 0.60. Y descontamos un medio de 0.02 por 0.25. Eso es lo que hemos hecho.
.52 por 7,70 más .20 por .25 más .60 por .15 por 2, porque tenemos 2 aceras y 2 bordillos, vigas de borde, perdón. Menos 1 medio de .02 por .25 y por 2. Y la longitud total es 8.40. Y tengo 35,94 metros cúbicos de hormigón. Si ustedes dividen esta cantidad que van a obtener con este volumen, tienen las cuantías. Eso les va a servir para su vida profesional posteriormente, ¿no es cierto? Más o menos en puentes, la cuantía en losas es de tanto. Y pueden determinar, ¿se acuerdan de que decíamos? Podemos hacer, para elegir la estructura definitiva, o unas alternativas es hacer 3 prediseños, ¿no? Para elegir la más económica. Pues ya tienen cuantías y pueden determinar más o menos los volúmenes, ¿no? Muy bien, entonces tengo 35,94. Generalmente nosotros estos redondeamos a 36, incluso en muchas veces nosotros hemos puesto 37, 38 metros cúbicos, ¿sí? Por si acaso nos hayamos olvidado de algo, ¿sí? Vale la pena que se incremente un poquito el volumen. Pero aquí nos daría cabalito 36. Bien, entonces hacemos un resumen de cantidades del puente losa. Muy bien. Pueden decir, resumen de cantidades, superestructura, pueden decir, aquí, ¿no ven? Descripción, ítem S1, pues le he puesto superestructura 1. ¿Cuál sería? Hormigón simple tipo A. Estoy hablando de hormigón simple, o sea, no se considera la armadura en este tipo de, o sea, en puentes, ¿no? El tipo A, en notas vamos a decir que el tipo A, en el reglamento americano, tipo A es más o menos de 21 megapascales, o 25 megapascales, ¿sí? Bien. Entonces, ¿estaba en qué? En metros cúbicos. ¿Cuánto es? 36 cubos. El acero estructural para el ítem 1, para este S1, es lo que van a sacar aquí. Ahí coloca. Barandado. Generalmente el barandado es prefabricado, y hay que hacer un planito del barandado. Y eso se lo mide por metro lineal. En este caso tengo 840 por 2, 16.80 en metros lineales. Drenaje. Ah, muy bien. Aquí hago un dibujito del drenaje. 52 centímetros voy a vencer, hago que sobrepase 10 centímetros, ¿no? Y hago que también sobrepase una cierta longitud y hago este corte con 10 centímetros. Entonces tengo .80, más o menos, la longitud, ¿no? Les decía que hay que hacerlo siempre en bisel, ¿no? Hay que hacer el bisel y aquí la mitad se empotra en la viga de borde y la otra mitad en la losa, ¿no? De tal manera que cuando escurre el agua esté en el diámetro mayor, por eso se hace eso. Hay otros colegas que hacen directamente aquí, ¿no? Que también es válido, ¿no? Pero creo que es más eficiente cuando se hace de esa manera. Entonces aquí yo tengo que hacer un cortecito, ¿no es cierto?, al drenaje. Entonces tengo 8. ¿Cuántos drenajes hemos puesto? Fíjense, 1, 2, 4 y 6. 6 por .8. 4.8. Junta de habilitación, vamos a colocar a la entrada y a la salida, son 730 por 2, 14.60. Y la obra provisional. Esto generalmente hacemos por tramo. Entonces ahorita tenemos un solo tramo. Si ustedes han hecho un puente que va a tener varios tramos, entonces al final, en el plano general, únicamente es multiplicar, ¿no es cierto?, por el número de tramos que se tiene aquí. Y se tiene el resumen de cantidad total. Veamos las notas. Lo primero, y eso como recomendación, en todos sus proyectos, ya sea de vivienda y más cosas, pongan el tipo de carga. En este caso estamos utilizando el camión HC20 de la ASTO del 2002. Entonces, ese es el camión. ¿Y esto por qué les digo? Resulta que alguna vez un señor viene de la Justus y me dice, ingeniero, si me lo podía diseñar mi casita en la Justus. Y resulta que, bueno, le pregunto, ¿y para qué va a estar destinada su casita? Ah, va a ser departamentitos nomás, ingeniero. Muy bien. Pues. Diseño para la carguita y para carga, o sea, carga viva de departamento. ¿No? Bueno, construyen el edificio y después de unos 2 o 3 años aparece el señor todo enojado y me dice, ingeniero, usted me lo ha diseñado en mi casa y se está fisurando. Entonces no puede ser, le digo, porque usted me ha dicho que es para vivienda.
Iremos a ver. Cuando vamos a la casa y vemos pues que sus habitaciones no habían sido pues departamentos, toditos son depósitos. Y de piso a techo, ¿no? Puta, o sea, que la carga era bruta y le explico. Usted me ha dicho que su casa es para departamento y he puesto para departamento y usted lo tiene depósito. Entonces, de esa forma, y un poquito, y aquí dice, para departamento la carga viva es de tanto. No es que sabe, ingeniero, sí, yo me he equivocado, pues pensé que ustedes cobraban más caro cuando era para depósito que cuando es para casa, ¿no? O sea, es una mentalidad medio rara, pero así salió. Entonces, por eso es que es importante que también conozcan la idiosincrasia del ingeniero, del dueño. Si va a ser para la Justus, por ejemplo, yo no creo que haya departamentos en la Justus. Casi la mayor parte de los edificios son depósitos. Entonces, si ustedes tienen que hacer, hagan eso, diseñen para depósito. No como departamento, si es de la Justus. Incluso yo diría, va a depender mucho del arquitecto. Yo tengo un amigo que es especialista en diseño de salones de baile. Y tiene pues unos decorados muy rimbombantes. Han visto seguramente en el Alto, ¿no ven? Entonces, para hacer esas figuritas en el techo con las iluminaciones, colocan estuco. Hacen unos círculos, unos dibujos con un puro estuco. Y lo mínimo que tiene, ¿no es cierto?, de espesor, esos revestimientos, por lo menos son 7, 8 centímetros. ¿No? Por debajo. Entonces, la carga muerta que colocamos nosotros para el revestimiento con estuco de 2 centímetros, quedamos al borde. Entonces, lo que hay que hacer es determinar precisamente qué arquitecto es el que está diseñando y cuál es su estilo. Si ustedes ven, por ejemplo, el edificio donde está el Ministerio de Transportes, digamos, ¿no? El de Telecomunicaciones. Eso lo ha diseñado el arquitecto Calderón, igual que el Banco de Economía, ¿no? Del Ministerio de Economía. Y si se han fijado, todo es hormigón visto, ¿no? Y si es hormigón visto, no hay pues estuco. ¿No ve? Entonces, pienso que ustedes tienen que siempre fijarse quién ha hecho el diseño arquitectónico y para quién se lo están realizando, y colocan esa carga que han puesto para el diseño. Por eso es importante, la primera nota para mí es colocar la carga viva, ¿no? Entonces aquí estamos diciendo que va a estar el camión H20 y del reglamento de la. Muy bien. Luego ahora colocamos resistencia y características del hormigón simple tipo A, 25 megapascales. Ya estoy diciendo que el tipo A tiene 25 megapascales. El acero estructural con resistencia de fluencia de 500 megapascales. Recubrimiento, 30 milímetros. Tamaño máximo alargado, lo que hemos puesto, 19 milímetros, o sea, 3/4 de pulgada. Aquí también coloco una cosa que es importante. Muchas veces algunos colegas vacían la losa y después vacían el hormigón, la capa de soldadura. ¿Y saben por qué lo hacen? Porque generalmente cuando vaciamos la losa terminamos a eso de las 7, 8 de la noche. Todos ya están cansados y demás cosas, ¿no ven? Entonces los trabajadores en la noche, en la oscuridad, no falta uno que es distraído, ¿no ven? Que se ha olvidado su herramienta en el otro extremo de la losa y empieza a circular por la losa, ¿no? Y a recoger su herramienta de trabajo y regresa. Y al día siguiente se ven pues sus pisadas, ¿no ven? Ya el hormigón se ha endurecido. Entonces lo que hacen es colocar la capa de soldadura y lo nivelan, ¿no? Y eso no es adecuado. ¿Por qué? Porque si han vaciado la losa y después de una semana hormigonan la capa de soldadura, se van a dar cuenta que esa capa de soldadura es más rica en cemento y se va a retraer. Y se va a retraer más que la losa, ¿no ven? Por la edad, aunque sea una semana. Entonces, al retraerse más la capa de soldadura, va a romper la adherencia entre la losa y la capa de soldadura. Ya va a haber un plano de falla, digamos, horizontal. Ahora, hagan de cuenta que viene el sol, que calienta, ¿no ven? Y al calentar, se va a calentar más arriba que abajo.
Por lo tanto, van a aparecer unas oquedades. Y con el tiempo, cuando pasen los vehículos, esos huequitos que han aparecido van a ser aplastados, digamos, por la rueda y van a desportillarse y se va a desprender la capa. Si no, fíjense las aceras que hacen en la ciudad de La Paz. Los cordones de acera y las aceras vacían en 2 etapas, ¿no ve? Y colocan para el cordón de acera, por ejemplo, una madera de mala calidad, y después, cuando han hecho ya una longitud apreciable de unos 20, 30 metros, empiezan a bruñirlo. Y le hacen una mezcla, pues, 1 a 1 para el bruñido. Y sabemos por teoría, por tecnología del hormigón, ¿no es cierto?, que cuando se tiene mayor cantidad de cemento, hay mayor extracción, ¿no? Entonces se rompe la adherencia entre ese cordón vaciado en una primera etapa con el bruñido. Viene el sol, lo calienta, se desprende más. Viene un vehículo, choca y se desportilla. Y esa es la porquería de aceras que tenemos ahora en la ciudad de La Paz, que nadie controla. Porque antes nosotros utilizábamos, o sea, se utilizaban, no nosotros, yo no estaba, pero cuando era joven veía cómo usaban para hacer vaciado de las cordones de acera encofrados metálicos. Terminaban, incluso vibraban, me acuerdo, vibraban, y después al atardecer hacían el bruñido. Y como era un encofrado metálico, entonces el acabado era impecable en los laterales y la parte superior, y que se diga, era únicamente bruñido. Entonces el hormigón era una sola, ¿no es cierto?, una sola pieza, digamos, y no hay ese problema de que se desportillen con el tiempo. Y eso había que tener. Por eso es que aquí se está poniendo que la capa de soldadura de 2 centímetros, 20 milímetros de espesor, será hormigonada conjuntamente con la losa. Y está incluida en el espesor de la losa. ¿Se acuerdan? Hemos puesto 52 centímetros. Ya está incluido en el espesor de la losa. Además, que le sirve al ingeniero de obra decir que la parte superior, él va a tener un recubrimiento en realidad de 50 milímetros, ¿no ve? Porque 20 centímetros es la capa de soldadura y 30 centímetros es el recubrimiento. Entonces, así tiene que haber por encima un espesor de hormigón de 50 milímetros. El detalle de barandado, ver plano de barandado, ¿no es cierto? Hay que tener un planito, ¿se acuerdan que decíamos que hay que tener un plano de detalles? Ahí va ese plano de barandado. La junta de hidratación y drenaje, también ver planos de detalles. ¿Sí? ¿Cómo van a ser? Y si no, dibujan en el plano. Ahora, el acabado de la cara superior deberá ser rugosa. Eso es otra cosa que también hay que colocar, ¿no? Entonces, conforme van avanzando en el lisado de la parte superior, después de unas 2 horas, más o menos, se empieza a raspar la parte superior, ¿no es cierto?, con una escobilla de dientes de acero, de tal manera de que sea rugosa. Y tiene 2 finalidades el dejarlo rugoso. Una de las finalidades de dejarlo rugosa es evitar que se deslice el carro cuando frene, ¿no ven? Si lo hacen muy bruñido, liso, va a resbalarse cuando frene. Entonces, por eso es rugoso. Y segundo, es de que no se van a notar las fisuras de extracción del hormigón, ¿no? Se van a ir disimulando o va a ir por las ranuras y va a ser imperceptible. Por eso se hace que esa superficie sea siempre rugosa. Por eso es que incluso hasta la acera, hacerlo un poquito rugosa, ¿no? Ahora, luego, como ustedes saben, cuando se trata de una losa, tiene una superficie expuesta a la intemperie muy grande. Entonces, si están vaciando en un día que es cálido, ocurre que, eso hemos visto por tecnología de hormigón, que hay una exudación, o sea, el agua en exceso que hemos utilizado en el amasado del hormigón sube a la parte superior. Entonces, al subir a la parte superior va formando unas pequeñas capilaridades, ¿no?, en unas canículas en el hormigón. Y segundo, que ese agua sirve como una especie de curado. Entonces, si ustedes ponen sol y además viento, ese agua se va a evaporar. Y al evaporarse, el hormigón se va a fisurar, aunque le coloquen armadura de temperatura y de extracción. Entonces, para evitar ese problemita, lo que vale la pena es, ¿no es cierto?, conforme van avanzando haciendo rugosa la superficie, vayan cubriéndola con una lona, ¿no? O nosotros antes usábamos colchones de paja, ¿no?, las payasas que llamábamos. Y con eso íbamos cubriendo para evitar ese problemita de la gestión.
Ahora también hay un producto de Zika, ¿no? Que es precisamente para evitar que desaparezca el agua de la exudación y que sirva como una especie de curado. Pero colocar una carpa para mí es mucho más ventajoso porque se va confinando además la losa y el calor de la hidratación que se produce sirve también como una especie de curado, ¿no? Por eso es que es importante, quizás con una loma o una lámina de nylon, ¿no es cierto?, que se va extendiendo de esa forma, se logra evitar ese problema que se presente la fisuración. Ahora, si se les presenta, no es peligroso, ¿no? Lo que tienen que hacer es al día siguiente, cuando aparece esa fisura, rellenar las fisuras con una lechada de cemento, inmediatamente, pero no, inmediatamente. Entonces, una vez que han llenado, ha fraguado y empiezan a hacer el curado permanente y van a ver que no va a tener ningún problema. Solo se va a ver feo, eso sí se va a ver feo, no porque se va a ver las fisuras, las zonas donde ustedes han hecho con la lechada. Ahora, quizás sería interesante, una vez que han hecho la lechada, pintar con lechada de cemento toda la superficie y así tiene una superficie más o menos uniforme, ¿no? Bueno, son trampitas que hay que hacer, ¿no? Pero es necesario indicar, ¿no es cierto?, en las notas. Dice, a las 24 horas de haber hormigonado, proceder al curado, ¿no? Mínimo de 10 días. Esto hay que indicar. Ustedes, yo sé que han llevado en tecnología, en hormigón armado y en tecnología, que se decía curar por 7 días. Eso era para cementos tipo 1. En el país ya no tenemos cementos tipo 1, tenemos cementos con adición de puzzolano. Por lo tanto, se requiere, incluso para que favorezca. Ustedes han visto, tecnología de hormigón, que los hormigones preparados con cemento con adición, en las primeras edades el crecimiento de las resistencias es muy lento, ¿no? Muy lento. Pero después de los 28 días sigue subiendo la resistencia. Pero para que ocurra eso, tiene que haber curado, ¿no? Porque se presenta en la hidratación del cemento, no sé si les han dicho, se produce hidróxido de calcio. Ese hidróxido de calcio reacciona con la puzzolana, que es un óxido de silicio, y se forma otro material cementante, ¿no? Que es un silicato de calcio hidratado, que es el que le da resistencia al hormigón. Pero para que ocurra eso, tiene que haber agua. Por eso es que sube con el tiempo la resistencia del hormigón, mucho más que en el caso con cementos tipo 1, por la presencia de la puzzolana. Porque la puzzolana no es mala, es buena. Pero para que ocurra eso, tiene que haber un buen curado. Y eso es lo que se está poniendo aquí en la nota, 10 días. Por eso son 10 días. ¿No? Bueno, dimensión 6 metros y escala las indicadas. Es obvio que cada uno de los detalles que tengamos aquí, por ejemplo, estos no van a ser en la misma escala, van a ser una escala más pequeña que una escala para, ¿no es cierto?, para este. Aquí hará una escala un poco mayor, ¿no ven? De los detalles. Entonces, por eso es que hay que poner en cada esquemita, hay que colocar las escalas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, de esta forma tienen que ir los planos en el proyecto. ¿Sí? De esta forma. El anterior semestre, no obstante darles de esa forma, no lo han hecho. ¿Sí? No lo han hecho. Entonces, estoy esperando nada más que se terminen de inscribir, porque siguen habiendo inscritos para formar los grupos de trabajo. ¿Ya? Yo espero que en la siguiente clase podamos hacer ya los grupos de trabajo, les voy a dar, y más o menos les decía que ya estén buscando datos o levantando datos de la intersección entre la Illampu y la calle Santa Cruz, ¿no? Quizás haciendo, con los medios que tienen, un levantamiento topográfico de ese sector, ¿no? Por lo menos la pendiente de la calle Santa Cruz, el ancho de las traseras, el ancho de la vía, eso lo pueden hacer con wincha, con flexómetro. Eso no necesita mucho detalle. ¿Estamos de acuerdo? El ancho de la calle Santa Cruz, el ancho de la calle Illampu, el ancho de las aceras, que son diferentes en cada una de ellas, ¿no? De tal manera de qué tipo de construcciones hay en los bordes, ¿no es cierto?, de esa esquina, que creo que hay toditos son edificios. O sea, su línea de nivel no va a variar, en otras palabras, ¿no ven? Entonces ya tienen definitivo los anchos de las aceras, cómo están solucionadas cada una de ellas, las aceras, en algunas tienen gradas, en las otras no.
Entonces vamos a ver, en alguna de ellas creo que incluso tiene un parqueo, ¿no? Que entra por la Santa Cruz. Entonces todos esos detallitos ya estén por su cuenta, ¿no? De tal manera que cuando tengan el grupo ya tengan la información y puedan más o menos compatibilizar esa información. ¿Estamos de acuerdo? Bien, entonces, como lo que viene es también algo nuevito, les decía que hacer el puente que hemos diseñado es medio complicado por el problema que tengamos que hacer una obra provisional. Y al hacer la obra provisional tenemos el riesgo de que venga una lluvia intempestiva y se lo lleve. Entonces, una de las soluciones que decíamos para poder construir una losa era hacer el sistema de multivigas. ¿Sí? Entonces, en la siguiente clase vamos a hacer una propuesta de multivigas. ¿Está bien? Una propuesta de multivigas. Entonces, para eso necesitamos encontrar algunos factores y lo vamos a realizar precisamente eso, ¿ya? Porque ya no nos alcanzaría el tiempo. Y además pienso que deben estar un poquito no más cansados. Y lo único que les rogaría es que lleguen a tiempo. Por favor, perdemos unos 10, 15 minutos precisamente en que se pongan, o sea, se enlacen, y eso hace que, bueno, no aprovechen mucho el tiempo, ¿ya? Entonces, nos veríamos en la siguiente clase, agradecerles por su atención y que tengan un buen día. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero.